Reflexión querigmática, líbranos del mal. Desde que comenzamos a aprender nuestras primeras oraciones, nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro. ¿Y cómo no aprenderla? ¿Cómo no orar con ella si es una oración que nos enseñó el mismo Señor Jesús cuando los apóstoles le pidieron que les enseñara a orar? Me pregunto si nos hemos detenido seriamente a reflexionar en cada palabra, en cada expresión que contiene esta oración. El día de hoy vamos a considerar una frase, las últimas palabras de esta oración. Líbranos del mal. Cuando pedimos a Dios que nos libre del mal, ¿qué es en realidad lo que pedimos? ¿Qué entendemos por mal? Quizás el mal será todo aquello que pueda hacernos algún daño, aquello que nos sea molesto. ¿Acaso la oración que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles implicará el hecho de que pidamos nunca sufrir ningún padecimiento? ¿Será esto posible? ¿Quién en toda la historia ha logrado esto? Sea piadoso o no, de cualquier religión que sea, de cualquier situación económica, en cualquier lugar del mundo, ¿podrá alguien evitar durante toda su vida el sufrimiento, el dolor o cualquier mal? Yo no conozco a nadie que lo haya logrado, pues aunque haya habido quien no haya sufrido jamás durante toda su vida, de cualquier modo, al menos dos sufrimientos habrá de padecer necesariamente: el nacimiento y la muerte. ¿Por qué hablo de sufrimientos en estos dos hechos? Porque ambos son actos violentos para la persona humana. El primero, mientras la vida se va gestando en el vientre de su madre, tiene un ambiente adecuado, nada lo lastima, todo lo que le rodea le sirve para crecer, para desarrollarse, para fortalecerse, e incluso por estar tan cerca del corazón de su madre, cuenta con un abrazo constante que le brinda el seno materno, ese vientre en el que se desarrolla. Pero al final del proceso del desarrollo y crecimiento, abruptamente debe abandonar ese ambiente tan tranquilo, tan sereno, y el cuerpo de su madre forza su salida, ayudado por los médicos y enfermeras. Y en el primer contacto con el mundo exterior, quizás el ser humano que nace, que viene a este mundo, es quizás cegado por las luces, aturdido por los ruidos, forzado a respirar por sí mismo, y más adelante, para sobrevivir, deberá buscar alimento succionando, moviéndose, tendrá que llorar para pedir alimento, y etcétera. Cualquier cantidad de cosas tendrá que experimentar por haber abandonado el seno materno. Por muy tierno que se pretenda plantear el nacimiento, no deja de ser un evento difícil, para algunos hasta dramático, dependiendo de las complicaciones que se hayan presentado en cada caso. Pero en síntesis, el llegar a esta vida, el nacimiento, implica dolor y sufrimiento. No menos dramático es el momento de abandonar la vida. Generalmente los seres humanos nos aferramos a ella con uñas y dientes, luchamos por conservarla, y aunque alguno exprese su indiferencia o aceptación del momento de la muerte, al estarlo viviendo es generalmente dramático, doloroso, y por pacífico que sea, es siempre violento, en el sentido de que al que pierde la vida le cuesta asimilarlo. Como ven, al menos estos dos momentos los viviremos, los experimentaremos todos. Y si el hecho de pedir a Dios en el Padre Nuestro, líbranos del mal, lo entendiéramos como un librarnos de todo aquello que nos sea molesto, triste, doloroso e incómodo, viendo que esto no es posible, significaría que no hemos entendido esa parte del Padre Nuestro. Y creo que tampoco habríamos entendido el querer de Dios para con nuestras vidas
si cada vez que nos topamos con un reto, con una dificultad, con un sufrimiento o un dolor, suplicamos amargamente a Dios que nos lo quite? Primero porque el líbranos del mal, esta frase de la oración del Padre Nuestro, de lo que habla es del mal moral, del pecado, aquello que se opone a la voluntad de Dios, porque esto es lo verdaderamente malo, eso es lo que verdaderamente nos daña y lo que es capaz de matarnos. Y no hablo de nuestra vida natural, no hablo de nuestra integridad física, que es pasajera, sino de nuestra alma, que es eterna. Es esto lo que pedimos al pronunciar esa frase, que nos libre del malo, del maligno, de todos sus aliados, de todo lo que nos aparte de Él, que es el sumo bien para con nosotros, y no solo en la vida espiritual, sino incluso en la vida temporal, en la vida natural, porque todo el que tiene a Dios, el que permanece unido a Él, incluso en medio del sufrimiento, conserva la paz hasta la alegría también. Y no por un insano amor al sufrimiento, sino porque se valora el dolor, el padecimiento, como un medio para alcanzar frente a Dios mayor perfección, mayor santidad y al final de la vida mayor gloria. Claro que habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero entonces está también en desacuerdo con la Sagrada Escritura, que expresa en diferentes pasajes el valor del sufrimiento. Nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos del 19 al 21. Porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios, cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Y también la primera carta de Pedro nos enseña el valor sobrenatural de los padecimientos en el capítulo 1, versículos del 6 al 7, que dice lo siguiente: por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Un texto que en nuestras experiencias dolorosas continuamente nos citaba nuestro director espiritual es Filipenses 3:8. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Y no solo son en beneficio propio nuestros padecimientos, sino que enriquecen también a la Iglesia. Nos lo dice Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Pero si queremos hablar del sufrimiento en la Sagrada Escritura, hay un libro completo dedicado a esto, el libro de Job. Hay que ver si Dios no considerará importante para la vida de los fieles el sufrimiento, que nos deja en su palabra un gran espacio de enseñanza para que meditemos en ella. 42 capítulos del libro de Job. Desde la primera frase de este libro, Dios reconoce a Job como un siervo suyo. El texto dice que Job temía a Dios y se apartaba del mal. Pero aún así Dios permitió que su siervo padeciera. En medio de esa calamidad, Job permaneció fiel. Por eso Dios le restituyó el doble de lo que había perdido.
Y por supuesto que en cuanto a la experiencia del sufrimiento como referencias bíblicas, tenemos obviamente la pasión y muerte del Señor Jesús que nos narran los evangelios. Hagamos referencia aquí a ellos en Marcos 14 del 34 al 36. Y dice Jesús: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. También en el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículos del 17 al 20, nos dice más adelante en la Pasión: le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen, y se pusieron a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarle. El sufrimiento no fue parte del plan original del Señor en la creación del hombre, pero por el pecado entró al mundo la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. Nunca ha sido lo más deseable, pero no solo es muy factible que todos alguna vez vayamos a padecer, sino que es más bien seguro, pues al menos por el sufrimiento de la muerte todos pasaremos. Es tan violento el hecho de entregar tu vida natural que el mismo Señor Jesús le pidió a su Padre: si es posible, haz que pase de mí este cáliz. Pero terminó diciendo, como deberíamos aprender nosotros a decir: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el libro de Job nos queda muy claro, después de tantas pérdidas, dolores, sufrimientos, cómo respondió Job. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Y al considerado varón de dolores, al Señor Jesús, si Yahvé el Padre Eterno no libró a su Hijo Jesucristo del dolor, del sufrimiento, de la muerte, a Él que no tenía ni mancha ni pecado, a Él que no merecía ningún castigo, no evitó que padeciera, ¿por qué habría de librarme a mí del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad? A mí que lo he ofendido, a mí que no lo he amado como Él merece, a mí que no le he agradecido a diario por cada uno de sus dones. ¿Por qué razón podría considerarme digna de librarme del dolor y del sufrimiento? ¿No debería más bien abrazar la cruz que el Señor se digne regalarme y someterme a ella con tal de no perderlo a Él? Pero si renegamos de la cruz, si la rechazamos, ¿cómo nos atrevemos entonces a rezar el Padre Nuestro? ¿Por qué repetimos entonces hágase tu voluntad si lo que queremos es que se haga la nuestra? ¿O será que al rezar el Padre Nuestro, al decir hágase tu voluntad, lo decimos sin creerlo o lo decimos queriendo que no se cumpla? Si despreciamos el valor del sufrimiento, no habremos entendido nada del mensaje del Señor, ni habremos valorado verdaderamente su redención, porque Cristo no redimió a la humanidad con sus 3 años de predicación, sino con las 3 horas que pasó clavado en la cruz. ¿Necesitamos mayor ejemplo de sufrimiento? Pues lo tenemos. Como cada reflexión hacemos referencia a los santos que han entendido muy bien la Sagrada Escritura,
que en la unión con el Señor ellos han vivido perfectamente sus enseñanzas y por eso no solo aceptan el dolor los santos, sino que algunos han llegado hasta el extremo de pedirlo al Señor. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, que a este propósito escribió: la única razón que encuentro para vivir es sufrir, y eso es lo único que pido para mí. O Santa Rosa de Lima, que decía que nadie se engañe. Esta es la única verdadera escala del paraíso, y fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo. Oíd estas palabras. Me sobrevino un espíritu, un ímpetu poderoso de ponerme en medio de la plaza para gritar con grandes clamores, diciendo a todas las personas de cualquier edad, sexo, estado y condición que fuesen: oíd, pueblos, oíd, todo género de gentes, de parte de Cristo y con palabras tomadas de su misma boca, yo os aviso que no se adquiere gracia sin padecer aflicciones. Hay necesidad de trabajos y más trabajos para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta hermosura del alma. Esta fue Santa Rosa de Lima. También Santo Tomás de Aquino le preguntó en una ocasión a San Buenaventura cómo había logrado alcanzar tanta sabiduría. San Buenaventura lo llevó a su celda, le mostró una cruz y un reclinatorio y le dijo: aquí es donde la he conseguido. La oración y la cruz le alcanzaron la sabiduría. Pero nosotros queremos resurrección sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor y sin cruz. Y les tengo noticias: no existe. El único camino para la resurrección es la cruz. Pero no por ello debemos angustiarnos, ni mucho menos aterrarnos, porque el Señor Jesús nos dice en Mateo 11:30: mi yugo es suave y mi carga ligera. Y entre más amor al Señor tengamos, entre más limpio y más puro sea el amor que tengamos hacia el Señor, veremos cómo nuestra cruz se vuelve ligera y los sufrimientos se vuelven incluso dulces, porque serán nuestros aliados para purificar nuestras faltas, para asemejarnos más a nuestro Maestro y finalmente para unirnos más a Él. Contemplemos entonces la cruz del Señor, pero no como un adorno de la casa que me recuerda lo piadoso que soy, sino como un recuerdo de que como mi Maestro debo padecer y morir al pecado para resucitar a la gracia. Contemplemos la cruz y hallemos en ella, como San Buenaventura, no sólo la sabiduría, sino también la fortaleza para nuestra vida, para cualquier tribulación, en medio de la soledad, del desprecio, del abandono, de la enfermedad. La cruz será nuestro consuelo, no una carga, no una amargura, sino la llave, la puerta para alcanzar después, como el Señor Jesús, la resurrección. Que el Señor nos lo conceda por su gracia.